nosotros Michelle, Itzel y Grecia, que también van a estar aquí con nosotros, nos van a compartir sus opiniones, sus puntos de vista sobre lo que hoy vamos a plantear. Y está también con nosotros nuestra representante de ALAS AC, con quien vamos a trabajar en un ratito más, un tema que también es muy importante, que tiene que ver con la niñez, pero también, sin duda, lo que tiene que ver con el mundo digital impacta de manera importante con lo que representa ALAS AC también en esta mañana. Miren, yo quisiera comentarles rápidamente qué quiere decir ciudadanía digital. Es muy importante para nosotros el que se conozca este término porque se refiere al conjunto de habilidades que debemos de impulsar, que debemos de garantizar para que las niñas y los niños tengan un entorno seguro, un entorno protegido cuando se acercan a las redes, cuando se acercan al Internet. Y queremos poner sobre la mesa este tema, que no es un tema de coyuntura, no es un tema solo de moda, es para nosotros hablar del entorno digital una responsabilidad del Estado mexicano, porque se diga lo que se diga, es real que nuestras niñas y nuestros niños pues están inmersos en el mundo digital. Y por ello nos parece muy importante no sustraernos, no quedarnos ajenos a esto, asumirlo como una realidad y generarles todas las condiciones, todas las garantías para que ellos puedan tener un desempeño sano, un desempeño seguro cuando se acerquen al entorno digital. Y es muy importante para nosotros hacer este reconocimiento porque el Estado tiene la obligación de garantizarle a las y a los mexicanos el acceso a la información, el acceso a la comunicación. Y el entorno digital, sin duda, forma parte también de esto. Y más aún, tenemos otro andamiaje jurídico que también nos da esta obligación. La Ley General de los Derechos de las Niñas, de los Niños y Adolescentes nos dicen con toda claridad que el derecho al acceso y al uso seguro de Internet es un derecho que tenemos que garantizarles a las niñas y a los niños. El derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia, resguardando su integridad personal. Es decir, el Estado no solo debe de garantizar el acceso a las redes, sino también garantizar la seguridad y la protección de nuestras niñas y nuestros niños cuando se acercan a esto. Y bueno, el diagnóstico ustedes ya lo conocen, lamentablemente es más lo que conocemos a través de los medios de comunicación, lo conocemos sobre todo cuando hay desgracias, cuando hay incidentes que tenemos que lamentar, pero los datos son reveladores. 22.9 millones de niñas y niños adolescentes son usuarios activos de Internet, 22.9 millones de niñas y de niños. La cifra no es menor. Esto representa prácticamente que 9 de cada 10 personas entre 6 y 17 años, 9 de cada 10 son usuarios de Internet. De ese tamaño es el reto y la responsabilidad que tenemos también como Estado de asegurar este entorno para las niñas y los niños. 16.3 millones de estas niñas y niños utilizan redes sociales. El resto, para completar esos 22, están en el mundo digital, no necesariamente en redes sociales. Y nos parece muy importante también reconocer cómo hemos crecido en este ámbito. Pasamos de 19 millones de usuarios que éramos en el 2016 a casi 23 millones de usuarios en el 2024. Estamos hablando solo entre 6 y 17 años de edad. Es el entorno que estamos dimensionando. Quiere decir esto que casi 1 de cada 4 personas no tiene acceso en su hogar para poder ingresar pues a los servicios digitales. Es también un reto importante. Hay gente que se queda fuera, hay niñas, niños que se quedan fuera, pero porque en sus hogares no tienen garantizado este acceso. También es importante señalar que aparecen implicaciones que parecieran simplistas
sobre cómo reaccionamos ante el debate público de niñas, niños en Internet o en el ámbito digital. Y de repente recurrimos, cuando hay incidentes, recurrimos a lo que ubicamos como el pánico moral. ¿Qué quiere decir esto? Escuchamos del grooming o de aquellas redes de trata que atrapan a niñas y niños a través de Internet, y lo que es recurrente es pensar en cómo les prohibimos a las niñas y a los niños el acceso a Internet. Es a lo que denominamos pánico moral. En lugar de buscarle otras alternativas, pues recurrimos al punitivismo, a la prohibición, que ha demostrado en reiteradas ocasiones que no es la opción para enfrentar o resolver un problema. Nos interesa mucho dejar claro que la niñez no es una amenaza, no la podemos ver como una amenaza. Adolescentes y niños no pueden ser vistos como si fuera una amenaza. Ya llegó aquí con nosotros nuestro amigo Juan Martín, todo el mundo lo conocemos, es activista y defensor permanente de los derechos de las niñas y de los niños. Él venía encabezando hasta hace poco Redim, la red de derechos de niñas y niños. Bienvenido, Juan Martín. Bueno, lo que a nosotros nos interesa con este planteamiento, esta convocatoria que estamos haciendo el día de hoy, es un cambio de este enfoque, que las niñas y los niños no se vean más como una amenaza, y por ello el establecimiento de la ciudadanía digital, el reconocimiento de derechos, el derecho a la protección, el derecho a la seguridad de las niñas y los niños como usuarios de los servicios digitales. ¿Esto qué implica? Pues implica primero asumir esa responsabilidad como Estado, asumir ese compromiso de darles estas garantías, de sí proteger, pero también de garantizarles el acceso, educación digital, el derecho a la privacidad, el derecho a la prevención de la violencia en el entorno digital. Se trata, como ya lo dije, de regular, de prevenir, de garantizar derechos y no de prohibir. Ese es nuestro planteamiento. Y bueno, nos apoyamos también en el respaldo internacional que se ha venido generando también en ese sentido, porque hay que decirlo también, México no parte de cero en este tema. Los estándares internacionales ya lo han señalado con claridad, como el Comité de los Derechos del Niño, que han recomendado también reducir las brechas digitales, garantizar el acceso seguro a la información, asegurar la participación real de niñas, niños, adolescentes, incluso en la elaboración de leyes. La Organización de Estados Americanos ha insistido también en que la ciudadanía digital requiere alfabetización, protección de datos, ciberseguridad y la coordinación institucional. Ese es nuestro planteamiento. Nos interesa mucho dejar de estigmatizar a las adolescencias, porque eso no solo es injusto, sino que además es una forma en la que el Estado evade efectivamente su responsabilidad. Por ello, nuestra postura es en ese sentido. Queremos proponer que la ciudadanía digital forme parte de la agenda nacional, que se reconozca, que se coloque a la violencia contra la niñez como una prioridad nacional. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, no puede verse ajeno el nivel de violencia que vive nuestro país del nivel de violencia al que son sometidos nuestras niñas y nuestros niños. Debe haber una relación directa de la que también tenemos que hacernos cargo y construir en consecuencia la legislación, el andamiaje jurídico que nos permita garantizar este acceso y este derecho a las niñas y a los niños en nuestro país. En conclusión, para nosotros lo reiteramos, la ciudadanía digital, el acceso de niñas y niños al ámbito digital no es una moda. Para nosotros es una responsabilidad del Estado y en consecuencia como legisladores debemos de asumir nuestra tarea. Esa sería nuestra convocatoria. Yo voy a dejar en el uso de la palabra a mis compañeras, a mis compañeros para continuar con esta conferencia. No sé, Lau, ¿quieres iniciar? Sí, adelante, déjate quito acá mis... Muy buenos días. En el marco del Día de las Niñas y de los Niños,
en el que honramos a las infancias de México, no queremos hacer una celebración superficial, sino hacer presente una urgencia histórica. Quiero agradecer a mi querida amiga y colega, la senadora Alejandra Barrales, a la organización Tejiendo Redes Infancia, a su director Juan Martín Pérez, a Alas AC, a mi compañera senadora, a Grecia, a Itzel, a Michelle, por convocarnos a posicionar como en esta agenda legislativa y como Senado de la República, algo que ha sido de nuestra propia inquietud, cuando tanto como Comisión de Derechos Digitales como en lo personal hemos dictaminado y hemos presentado iniciativas para que se combata y se erradique la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes como una prioridad del Estado, también en el entorno digital. La lucha en contra de la violencia, en contra de la niñez y la adolescencia, se está librando en la actualidad en los entornos digitales, porque ya no es un lujo para las niñas, para los niños, para los adolescentes, el acceso al Internet. Es un derecho y es una realidad que se vive todos los días. Y a todo el mundo que esté sin este derecho, que ya es una necesidad educativa y cultural, la protección de su identidad, de su intimidad, de su privacidad, entonces no le estamos respondiendo como Estado y como cuerpo normativo. Pensar, como se nos propone en una agenda legislativa integral de talla nacional sobre entornos digitales para la niñez y la adolescencia, implica entrar a un debate abierto sobre qué derechos se deben de proteger y cuáles deben de ser los límites de cualquier regulación para no anular ni conculcar dichos derechos, porque ninguna agenda restrictiva ni punitiva protege, sino por el contrario, castiga el desarrollo cultural, castiga el desarrollo educativo e incluso castiga el desarrollo socioemocional. Y así estaríamos dejando mucho más vulnerables a nuestras infancias y adolescencias. Hay que analizar este tema de una forma responsable. Hay que analizar este tema también de una forma sensata. Yo mismo soy padre de familia y yo mismo debo de reconocer que a veces puede ser más grande el miedo de toda la información a la que tu hijo o hija puede estar expuesta. Pero esto tampoco justifica que los aísles de herramientas que van a ser necesarias y sobre todo muy útiles para su desarrollo y productividad en su vida adulta. Desde que presentamos la iniciativa para generar un acceso a Internet seguro como salvaguardas a un desarrollo integral de la personalidad para niñas, niños y adolescentes y protegerles así del acceso a pornografía, hicimos el compromiso con las organizaciones que nos apoyan de que cualquier propuesta que les impacte deben ser también consultadas las infancias y que en esta ocasión se refuerza este compromiso. Las infancias y las adolescencias deben de tener absoluta incidencia y completa participación en la construcción de cualquier tipo de pieza legislativa que les toque y les impacte, no solo porque así está convenido a nivel internacional, sino por nuestra propia convicción profunda de que así es como debe de ser, porque hay que escuchar su voz y hay que tomar en cuenta su voluntad. He planteado insistentemente que no creo en las regulaciones punitivas, sino en visiones holísticas y equilibradas que lo mismo proteja a todas las personas usuarias, en este caso a niños, niñas y adolescentes, pero también que no llega con mayor razón, que no debe haber tampoco sesgo, ni tampoco criminalización que les impida acceder a su derecho a interactuar con frecuencia y con frescura, con la frescura que la juventud y la desenvoltura que todo mundo puede y debe descubrir en el entorno digital. Ni tampoco nada que impida el desarrollo e innovación de todo tipo de tecnología que sea útil también para su provecho y para su vida, para su crecimiento también como ciudadanas libres y ciudadanos libres. Es urgente abrir la discusión para que haya regulación
de las distintas plataformas a las que las personas usuarias, particularmente cuando son menores de edad, accedan, y que se ha reportado que no se tiene actualmente el cuidado para que sean fuentes de uso de redes macrocriminales para contactar a las infancias y a las adolescencias, y que puedan ser un canal de reclutamiento criminal bajo engaños, de trata, de tráfico de personas o de uso de su imagen para pornografía. Y esa violencia se está sufriendo por las infancias, por las adolescencias, y no es un tema de moral, sino de regulación protegida. Debemos de ser absolutamente creativos, debemos de ser también inteligentes para poder abordar esta problemática desde varias perspectivas, desde la obligación reforzada que debe de asumir el Estado mexicano para poder regular, protegiendo sin una narrativa criminal, y sí regular porque hemos visto que aunque haya acciones de las plataformas que buscan proteger, no ha sido suficiente. La regulación debe de ser y debe de contemplar con diligencia, debe de contemplar con responsabilidad, con algoritmos transparentes, el evitar discursos de odio, de reclutamiento, debe de tener un diseño empresarial que cuide una máxima privacidad y tener canales inmediatos de respuesta para bajar cualquier acto de violencia en el mismo momento en que se detecten o se reporten. Nuestro enfoque de entornos digitales seguros debe de ser preventivo para evitar que las infancias sean cooptadas o reclutadas, y al mismo tiempo con un énfasis en la alfabetización y en la educación digital para que todas las personas usuarias aprendan a cuidarse al interactuar en el ecosistema digital, ofreciendo también como Estado mexicano todas las salvaguardas necesarias interinstitucionales con presupuesto suficiente y seguridad. Bienvenida la apertura del diálogo de este día que celebra a las infancias mexicanas y de todo el mundo. Este es el momento de celebrarlas estando a la altura de sus sueños, cuidando proteger todos los días a nuestras infancias y adolescencias de los riesgos predatorios, y hacerlo como una prioridad máxima del Estado mexicano, no solamente en el territorio físico, sino también como una máxima prioridad del Estado en el entorno digital. Así podemos construir y ayudar a forjar generaciones futuras de ciudadanas y ciudadanos preparados, con herramientas suficientes, conectados y sobre todo con esa vocación de salir adelante como generación, como país y como humanidad. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Afortunadamente, para todos los que estamos aquí, no es necesario que sea 30 de abril para trabajar en favor de las y los niños. Ojalá que cada vez fuéramos más. Le agradezco muchísimo la invitación a la senadora Barrales, que además de ser integrante de la comisión que yo tengo el honor de presidir, es una senadora que una de sus causas principales también es la defensa de las y los niños, y por supuesto al senador Colosio, que desde esa comisión tan importante que tiene en estos tiempos, siempre trabaja también por cuidar a nuestras niñas y niños, a las asociaciones que nos acompañan, pero por supuesto a las más importantes, a Grecia, a Itzel y a Michelle. Son ustedes quienes deberían de apoderarse todos los días de este Senado de la República, porque su voz es la que más nos importa. Es urgente que México entre al debate del uso de Internet de nuestras niñas, niños y adolescentes. El trabajo no pueden hacerlo solamente las mamás y los papás, mucho menos en un país como México, donde millones de familias sufren, sí, de pobreza económica, pero principalmente también de pobreza de afecto y de pobreza de tiempo. Millones de niños en México no alcanzan a ver a sus papás porque cuando ellos despiertan, los papás ya van en camino a su primer trabajo, y cuando regresan a casa, sus hijos ya están durmiendo. Porque en un país donde más del 50% trabajan en la informalidad, los niños se deben de cuidar solos. Y antes el mayor peligro era cuando estaban en la calle. Ahora, desgraciadamente, uno de los grandes y mayores peligros para nuestras niñas y niños lo tienen todos los días en la palma de su mano. Los papás y las mamás no saben qué ven,
con quién chatean, con quién están hablando, no tienen la menor idea de lo que sus hijos hacen y creen que estar seguros, pero desgraciadamente no es así. Así que es urgente, repito, que en México entremos a un debate serio donde cada quien tome su responsabilidad, el gobierno federal, las y los legisladores, por supuesto las escuelas y todas y todos quienes tenemos la obligación de cuidar, por supuesto, a nuestros hijos, pero no solo a los nuestros. Cada mexicano tiene la obligación de cuidar y velar por la seguridad de todos los niños y las niñas y adolescentes de México. Así que les agradezco a los senadores Colosio y a la senadora Alejandra por poner este tema tan importante sobre la mesa. Repito, qué bueno que lo hacemos en el marco del 30 de abril, pero ojalá que todas y todos trabajáramos por estos temas todo el año. Estoy segura que esa iniciativa y muchas más vendrán en el Senado de la República y, por supuesto, que a la Comisión de la Presidencia de los Derechos de las Niñas y Adolescentes, y van a contar siempre conmigo para todo lo que abone a la seguridad de lo más preciado que tenemos en México, que son nuestras niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Gracias. Juan Martín, ¿quieres participar? ¿Sí? Primero ellas. Michelle. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Michelle Wong. Tengo 12 años y pues bueno, voy a dar un breve mensaje. Nosotras y nosotros podemos ver muchas veces y muy seguido que nos culpan muy fácilmente por las violencias que vivimos en las redes sociales. Es decir, por ejemplo, muchas veces dicen que somos nosotros las que lo provocan o los que lo provocan, las y los que lo buscan. Y si bien a veces puede llegar a ser una realidad y lo hemos llegado a ver, no siempre recae en nosotros la responsabilidad. Porque bueno, la responsabilidad viene en la desigualdad, en el abandono, en la violencia, en la falta de oportunidades, es decir, por ejemplo, en la escuela, que vemos que muchas veces no solo nos enseñan como de cómo usar las redes sociales, pero no cómo prevenirnos o no lo hacen de la forma correcta. Ya de esto estará hablando en un momento mi compañera Grecia. Y también poca protección por parte de las empresas y del gobierno. Que bueno, que las empresas, por ejemplo, tienen la responsabilidad de vigilar y proteger a sus usuarios. Es decir, qué es lo que está pasando dentro de sus redes sociales y cuidar justo nuestra seguridad como niños, niños y adolescentes, ¿no? Y por parte del gobierno, pues son los que dan estos permisos a las empresas que manejan estas redes sociales. Entonces creo que recae en sí en la sociedad en general, pero principalmente en las empresas y el gobierno es lo que yo voy notando. Bueno, también muchas veces nos castigan a nosotras y a nosotros, como ya lo había mencionado, porque pues nosotras y nosotros vivimos estas violencias y nos dicen que nosotros somos las que los causamos. Pero bueno, lo cierto es que debe haber un acompañamiento por parte de nuestras familias, cuidadoras y cuidadores, y creo que no se trata en sí de prohibir y castigar, se trata de prevenir. Y diciendo esto, bueno, creo que también es súper importante tomar en cuenta y escuchar lo que nosotras y nosotros estamos viviendo. Ya lo mencionaron muchísimo y creo que no lo podemos dejar de mencionar, no solo por ser 30 de abril y estar en este marco del Día de las Infancias, no solo por eso nos tenemos que enfocar nada más aquí hasta ahí en nuestros derechos. No, creo que en sí todo el año, y como bien ya mencionaba el senador, la participación es algo súper importante para niñas, niños y adolescentes. Y no hablo solo por mí, hablo por mis compañeras y compañeros, hablo por las infancias de México. Muchísimas gracias. Bueno, como podemos ver, Michelle confirma que las niñas y los niños están listos para ser escuchados. Se incorporó con nosotros también el senador Martín del Campo. Bienvenido a esta conferencia. ¿Quién sigue, chicas? Itzel. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Itzel. Y bueno, también vengo en representación de Niñas Poderosas, también por mis compañeras, no solo de México, sino de América Latina, porque esto no es un problema, y quiero recalcarlo, no solo es un problema que afecte a nuestras infancias mexicanas ni adolescencias, sino es un problema mundial. Entonces, al ser algo internacional, creo que como juventudes, también como adultas y adultos, tenemos que poner mucho énfasis en que vivir con miedo no debería ser nuestro ideal social. Justo como ya lo habían dicho y lo han estado mencionando,
Castigar a una niña, a un niño o a un adolescente por no usar las redes sociales o los medios como deberían es un acto muy punitivista y una violencia adultocéntrica, porque la problemática aquí es que las adolescencias y las niñeces son amenaza. El problema aquí es que hay un problema estructural, unas violencias por parte de personas con poder que creen que tienen alguna influencia en niñas y niños. En este sentido también me gustaría alzar la voz y decir que la ciudadanía digital tiene que ser accesible para todas y para todos, incluyendo niñeces con discapacidad, niñeces afromexicanas, afrodescendientes, también niñeces migrantes, porque excluirlas también de esta ciudadanía sería excluir la diversidad que tiene el país, pero también la que tiene internacionalmente. Es importante para nosotras también ser escuchadas y como ya lo repitieron todas y todos, quiero dejar en claro que esto no puede ser algo sobre nosotras y nosotras o algo sobre nosotros y nosotros, que se contemple nuestra participación no solo como niñas ni adolescencias, también como juventudes, pero también en el marco de vejeces, adulteces también minorizadas, porque todas las clases de edad importamos. En el marco del Día de las Niñeces es importante, claro, y los derechos de ellas y ellos pues son importantes porque han sido minorizados y hasta cierto punto excluidos, no solo de cuestiones legislativas, sino de ambientes académicos en donde su voz tampoco ha sido reconocida. Ya nada más para reflexionar y para pasar al último punto, me gustaría que se pensaran también como niñas y niños en el tiempo actual y si realmente su adulta o adulto de hoy en día se sentirían cómodas con ella o con él. Si no es así, tal vez es momento de reestructurar lo que hemos estado pensando como adultas y adultos y juventudes. Gracias. Gracias. Hola, buen día. Primeramente, quiero agradecer a los senadores, a los medios de comunicación que nos abren este espacio. Soy Grecia Sánchez, pertenezco a Niñas Poderosas y también soy estudiante de psicología, modalidad en línea. Y como habitante frecuente de estos espacios, puedo asegurar que la violencia digital es real. No solo es a través de una pantalla, sino que logra atravesarla y daña nuestra salud mental, nuestra seguridad y nuestra integridad. Todas y todos tenemos derecho al uso de tecnologías, pero esto no tiene que ser a costa de la vulneración de nuestros derechos. La alfabetización digital no solo significa aprender a usar de manera eficiente estas herramientas, sino que también tenemos que saber que somos ciudadanos digitales, saber nuestros derechos y exigir respeto en este nuevo entorno, Internet. En este espacio pedimos que la seguridad digital de la niñez, juventud y adolescencia sea prioridad nacional para salvaguardar nuestra salud mental y nuestra identidad virtual. Asimismo, necesitamos que se implementen sanciones a plataformas y personas que nos violenten por la red y abonar a la restauración del daño emocional e integral que esto nos puede causar. Queremos ser partícipes en un entorno digital donde se proteja nuestra integridad y no solo nuestra conexión. Por eso nos hacemos presentes. Gracias. Súper breve. Bueno, muchísimas gracias a la senadora Barrales, mi querida amiga ya de muchos años y muchas batallas, a la senadora Laura, al senador Colosio, al senador Toño. Muchísimas gracias por estar acá y especialmente a las niñas poderosas que ustedes les han escuchado. Yo seré súper breve para ver si el senador también, Toño, quiere comentar brevemente algo, pero 3 cosas que ya se han señalado. Niños, niñas y adolescentes no son el peligro. Están en un contexto de peligro que podemos cambiar y eso yo creo que es la buena noticia. Y ese es el llamado que estamos haciendo y agradezco mucho la unión de fuerzas políticas aquí en el Senado para que, como el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas lo pidió en octubre de 2024 al Estado mexicano, convertir el tema de la violencia contra niños y niñas en prioridad nacional. Pero no solamente porque lo pide el comité, y la obviedad lo diría, sino porque el artículo 4 constitucional también lo establece.
toda acción de autoridad tiene que tener como prioridad el interés superior de la niñez. Así es que por mandato constitucional lo hacemos. Y el tercero y más fuerte es que tenemos a 36.2 millones de niños, niñas y adolescentes que están en este país, que son no solamente el futuro, sino este presente, y están haciendo muchas cosas, y que podemos hacer que esta realidad para ellos no sea negativa, sino que sea muy positiva, y ahí es el concurso y el esfuerzo de todos. Tenemos que crear redes que les protejan, pero como han insistido mis colegas aquí, Niñas Poderosas, nada sin ellas, nada pensando desde el mundo adulto, siempre haciéndolo de forma intergeneracional. Nuevamente, muchísimas gracias al Senado y gracias a este espacio por escucharnos. Senador, ¿quieres comentar algo? Gracias. Gracias a todos, muy buenos días. Niñas Poderosas, qué bueno que están aquí, la verdad que nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de poderla recibir, y por supuesto que hoy damos una gran muestra que nos interesa a diferentes legisladores, el tema de los niños y niñas. Hoy más que nunca sabemos que son el presente de lo que es nuestro país, y en ese sentido siempre hemos tenido las puertas abiertas para poderlos escuchar. Ya nos han presentado algunas propuestas de iniciativa y de hecho ya las hemos llevado precisamente aquí a lo que es el Senado de la República. Esperemos de que muy pronto se pueda dictaminar y por supuesto tener leyes acordes a los tiempos que estamos viviendo el día de hoy. Y siempre van a tener el apoyo de los legisladores y por supuesto siempre van a tener las puertas abiertas del Senado de la República. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues solamente agradecerles su presencia a todas, a todos ustedes y aprovechar para desearles feliz Día de las Niñas y de los Niños, de las niñeces, diría Itzel. Muchas gracias.